En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo trajo a su amante a su fiesta sorpresa de 40, perdió su trabajo, su casa y su familia mientras yo reconstruí mi vida. Mi esposo siempre me había dicho lo importante que era para él llegar a los 40 años. Su padre había fallecido a los 39, así que cumplir 40 significaba mucho para él, superar la edad de su padre. Cuando se acercaba su cumpleaños número 40, decidí organizarle una gran fiesta sorpresa. Quería que fuera especial, rodeado de todas las personas importantes en su vida. Me esforcé muchísimo en la planificación. Me aseguré de que cada detalle fuera perfecto. Incluso invité especialmente a mi suegra Cheryl, que vive en otra ciudad. Tenemos muy buena relación y sabía lo significativo que sería para mi esposo tenerla presente, así que le reservé un vuelo para que pudiera estar en la fiesta. La noche de la celebración, todo estaba listo. La casa estaba decorada, los invitados escondidos en la oscuridad, conteniendo la emoción mientras esperábamos. Para que él no sospechara nada, le había dicho en el desayuno que estaría en casa de mis padres esa noche. No quería que imaginara que había planes especiales. Cuando escuché su auto llegar, mi corazón empezó a latir más rápido. Todos nos quedamos inmóviles, escuchando sus pasos y el sonido de las llaves. Me causó gracia imaginarlo batallando con el llavero en la oscuridad. Finalmente abrió la puerta y todos saltamos gritando «sorpresa» y «feliz cumpleaños», mientras se encendían las luces. Pero en vez de verlo feliz como esperaba, ahí estaba mi esposo Jackson en la entrada, con la corbata suelta, abrazando y besando a su compañera de trabajo April. El silencio invadió la habitación. Todos miraban horrorizados la escena. Mi mente no podía procesar lo que veía. Para dar contexto, April trabaja con Jackson, es más joven y está bajo su supervisión. La había visto en las fiestas navideñas de la empresa cuando acompañaba a Jackson. Siempre noté que era coqueta con él, incluso bromeaba llamándose su esposa del trabajo, pero nunca lo tomé en serio porque actuaba así con varios hombres mayores de la oficina. Lo consideraba parte de su personalidad y confié en mi esposo. Pero ahora, verlo besándola en nuestra entrada fue humillante como nunca imaginé. Cuando Jackson notó que todos lo observábamos, se detuvo. Se veía mareado y tambaleante, claramente había bebido. Miró alrededor a todos los invitados y solo dijo, «Ups», antes de reírse. April estaba a su lado, acomodándose la ropa incómoda. El silencio era abrumador. Sentía todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. Cheryl fue la primera en hablar, poniéndose de pie y exigiendo, «Jackson, ¿qué demonios haces?» Los ojos de Jackson se abrieron enormes al ver a su madre, obviamente no esperaba encontrarla ahí. Intentó explicar entre balbuceos, no sabía que habría gente aquí. Se calló y empezó a verse avergonzado. Con el corazón acelerado, lo enfrenté directamente preguntándole por qué estaba con April en nuestra casa, cuando yo había organizado esta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Necesitaba una explicación aunque temía lo que pudiera decir. Jackson suspiró y negó con la cabeza. Miró alrededor antes de aclararse la garganta. Con un tono casual, como si diera un anuncio en el trabajo, dijo que había planeado dar la noticia otro día. Luego agregó que ya que la fiesta sorpresa los había descubierto a él y April, bien podría decir la verdad ahora. April y yo estamos juntos, hemos estado saliendo hace meses. Hizo una pausa mirándola como buscando que lo confirmara antes de volver a mirarme. Y me estoy enamorando de ella. Me quedé atónita. ¿Qué estaba diciendo? Mis manos temblaban mientras sus palabras flotaban en el aire. Pero siguió hablando, contando cómo había intentado resistir sus sentimientos por April durante meses, que este año se dio cuenta que necesitaba empezar a vivir la vida a su manera. No podía creer lo que escuchaba. Las palabras sonaban irreales, como si vinieran de un extraño y no del hombre con quien había construido una vida. Luego empezó a hablar de cómo su padre murió joven sin cumplir sus sueños. «No quiero terminar como él», dijo desafiante. «Necesito hacer lo que me hace feliz antes de que sea tarde». Mi boca estaba abierta de incredulidad y sentía las lágrimas formándose. Era como si me hiciera a un lado, como si nuestra historia no importara. En ese momento algo se quebró dentro de mí. Furiosa y traicionada, agarré el pastel de cumpleaños que había elegido con tanto cuidado y se lo arrojé a la cara. El pastel se desparramó por toda su ropa. Al principio todos jadearon sorprendidos, pero luego algunos empezaron a reír al ver su cara cubierta de pastel. Los invitados veían lo grosero que había sido al humillarme así, y supongo que querían mostrar su apoyo. Jackson estaba furioso mientras se limpiaba, gritando, «Mira lo que hiciste, ensuciaste mi camisa». Era casi gracioso lo trivial de su queja dada la situación. Ahí estaba, preocupado por su camisa como si ese fuera el problema más importante. No el hecho de que me hubiera humillado frente a todos, mostrando abiertamente su traición.
Sin mirarme otra vez, Jackson subió furioso las escaleras a cambiarse mientras April se quedó ahí mirando a todos descaradamente. Cuando Jackson desapareció, aproveché para enfrentarla. La tomé del cabello y la saqué fuera. Ella gritaba acusándome de maltratarla, pero ningún invitado la ayudó. Nadie se movió ni pestañeó. Incluso Cheryl le gritaba furiosa por atreverse a estar con Jackson en nuestra casa y frente a todos. Ya afuera, la encaré y dejé salir todo lo que sentía. No puedo creerlo. Te metiste con mi esposo después de verme tantas veces, después de vernos juntos por años. La incredulidad y el dolor brotaban sin control. Pero April ni se inmutó. No mostró vergüenza. Solo se burló con una sonrisa arrogante, como si yo estuviera equivocada. Con desprecio en su voz, declaró que Jackson la quería y que yo no tenía derecho a interponerme, agregando que él me dejaría tarde o temprano. Sus palabras dolían como cuchillos mientras seguía diciendo que en vez de culparla, debería pensar por qué había fallado como esposa, sugiriendo que mi incapacidad para mantenerlo feliz lo había llevado a buscarla. Cada palabra me empujaba más al límite. Mi mente apenas procesaba su descaro. Siguió provocándome. Él me dijo que tú no lo entiendes como yo. No lo haces sonreír como yo. Por eso te deja. Merece alguien mejor que tú. En ese momento algo se rompió en mí. Sin pensarlo, le di una bofetada que resonó en el aire. Era una cosa que Jackson me dijera esas cosas hirientes, pero era otra traición completamente diferente que April me las restregara en la cara. Ella empezó a llorar sosteniendo su mejilla roja por el golpe. Entre lágrimas me gritó insultos con voz aguda y temblorosa de rabia. Antes de que pudiera responder, Cheryl intervino enfrentando a April con voz firme. Si no te vas ahora mismo de esta propiedad, también recibirás una bofetada mía, amenazó con disgusto. April le devolvió la mirada furiosa pero no se atrevió a desafiar a Cheryl. Para entonces los invitados habían salido, atraídos por el escándalo en el jardín. Observaban en silencio atónito, algunos susurrando entre ellos, otros demasiado impactados para hablar. Era un espectáculo que nadie esperaba ver cuando llegaron a la fiesta. En ese momento reapareció Jackson con una camisa limpia, perturbadoramente tranquilo considerando todo lo ocurrido. Llevaba un bolso al hombro y me tomó un momento darme cuenta que había empacado algunas cosas. Cuando vio a April llorando y sosteniendo su mejilla, corrió a abrazarla protectoramente como si ella fuera la víctima. «¿Qué te pasa?», me gritó furioso y decepcionado. Me miraba como si yo hubiera cruzado el límite, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. En sus ojos yo era la villana por golpear a la mujer que se había metido con él. Luego dijo palabras que me destrozaron otra vez. «No puedo más con esto, se acabó», gritó. «Quiero que te vayas de la casa cuando vuelva de nuestro viaje. Espero no volver a verte». Un viaje. Me estaba dejando, terminando nuestro matrimonio, y ya planeando una escapada con ella. Me quedé paralizada de dolor e incredulidad viendo cómo la llevaba a su auto y se iban sin mirar atrás. Sentí un profundo vacío mientras las luces traseras del auto desaparecían. Mi corazón parecía arrancado del pecho. Cheryl se veía tan devastada como yo. Todos acababan de presenciar el fin de mi matrimonio en vivo, y me sentía terriblemente avergonzada. Cheryl, bendita sea, tomó el control de inmediato. Amablemente pidió a todos que se fueran, agradeciéndoles por venir y disculpándose por lo sucedido. La gente se acercó a abrazarme incómodos y darme palabras de consuelo antes de irse, mientras yo seguía entumecida tratando de procesar todo. Cuando quedamos solas, Cheryl me sentó y me dio un vaso de agua. Aunque mis manos temblaban, apenas lo noté. Al estar solo nosotras dos, empecé a llorar descontroladamente. Lo había contenido mucho tiempo. No quería llorar frente a todos, pero ahora que estaba con ella, todo salió: el shock, la humillación, la incredulidad. Mi esposo había destruido nuestro matrimonio en su propia fiesta sorpresa frente a todos, besando a su compañera de trabajo, y encima tuvo el descaro de echarme. Entre lágrimas le dije a Cheryl que estaba perdida. No sabía qué hacer, dónde ir ni cómo reconstruir mi vida. Había invertido tantos años en este matrimonio, cuidando a mi esposo en sus enfermedades, cocinando, limpiando e incluso dejando mi carrera porque él quería que fuera ama de casa. Y ahora me quitaba todo y me dejaba sin nada. Estaba perdida emocional y físicamente. No podía imaginar empacar mi vida y dejar el hogar que compartimos por años. Al oír esto, Cheryl negó firmemente con la cabeza, y me recordó algo que había olvidado. La casa donde Jackson y yo vivíamos no era nuestra realmente. Pertenecía a su difunto esposo. Un hogar lleno de recuerdos que ella atesoraba. Después de que él falleciera, ella gentilmente nos permitió vivir ahí para formar una familia y construir nuestra vida. En ese momento pareció un regalo, un nuevo comienzo en un lugar lleno de amor y apoyo. Pero ahora toda esa vida estaba destruida.
El peso de lo que Jackson había hecho era más que una simple traición. Era una violación de la confianza que Cheryl había depositado en nosotros. Después de lo que mi hijo te hizo, me avergüenza haber criado semejante monstruo, me dijo con voz llena de pesar. El tipo de pesar que solo una madre puede sentir al darse cuenta que su hijo se ha convertido en alguien que apenas reconoce. Me abrazó con un gesto que era consuelo y promesa a la vez. Luego me miró directo a los ojos y dijo: «Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí, y te elijo a ti». Sus palabras fueron un salvavidas, dándome algo de control en una situación que parecía totalmente fuera de control. Siguió diciendo que no dejaría que Jackson y April se salieran con la suya. Quería darle una lección a Jackson para mostrarle que sus acciones tenían consecuencias reales y dolorosas. Afirmó con voz firme que él necesitaba aprender que destruir un matrimonio no sería gratis. Luego agregó algo que me hizo sonreír en medio del caos. «No voy a dejar que esa flacucha de April se mude aquí con mi hijo, no va a arruinar mi hogar familiar». La protección de Cheryl fue inesperada, ya que pensé que eventualmente apoyaría a su hijo. Pero aquí estaba, cuidándome. Jackson podría haber creído que podía dejar nuestro matrimonio e irse con otra mujer, pero Cheryl y yo le mostraríamos que la vida no sería tan fácil. Admito que oír las palabras de Cheryl me dio alivio, como si me quitaran un peso de encima al saber que no tendría que dejar el lugar que llamaba hogar. Su apoyo me dio la fuerza para tomar el control de la situación. Durante el fin de semana firmé un contrato de alquiler formal con ella. Quería evidencia, algo concreto que impidiera que Jackson me echara. Con el acuerdo listo, sabía que tenía base firme donde pararme. Ese mismo fin de semana, empaqué metódicamente todas las cosas de Jackson. Fue extrañamente terapéutico guardar los restos de la vida que compartimos. Las apilé ordenadamente en el porche para que pudiera recogerlas fácilmente al volver de su viaje. Una semana después finalmente vi su auto entrar. Para entonces ya había hecho todos los preparativos. Instalé cámaras de seguridad afuera porque sabía lo que vendría. Las necesitaba para protegerme si las cosas se salían de control. También cambié las cerraduras. No iba a dejar que entrara y perturbara mi vida de nuevo. Como esperaba, cuando intentó usar su llave, no funcionó. Forcejeó con la cerradura un momento antes de darse cuenta que estaba cerrado afuera. Su cara se torció de frustración y empezó a golpear la puerta con los puños como un tambor. «Abre la puerta», gritó frustrado. Lo observé por la cámara sintiéndome extrañamente tranquila. No iba a dejarlo entrar después de todo lo que había pasado, así que en vez de abrir, le hablé por el interfono con voz casual. «¿Qué haces aquí, Jackson?» Su respuesta fue inmediata y furiosa. Empezó a gritar que me había quedado más tiempo del permitido, que ya me había dado suficiente tiempo para empacar e irme. Su voz estaba llena de desprecio mientras gritaba que estaba cansado de mí, que no soportaba que siguiera ahí cuando él claramente había terminado nuestro matrimonio frente a todos. Dijo que no quería lidiar conmigo, solo quería el divorcio y que desapareciera de su vida. Entonces notó las cajas empacadas afuera y se quedó callado. Supongo que no se había dado cuenta que eran sus cosas. Miró las cajas y luego la puerta, negando con la cabeza como si todo fuera una broma ridícula. Pero no lo era, y él lo sabía. «¿Crees que puedes tirar mis cosas así? ¿Crees que te vas a salir con la tuya?» Se acercó otra vez a la puerta golpeándola con más fuerza. «No tienes derecho a hacer esto. Te llevaré a los tribunales si es necesario», gritó con voz temblorosa de rabia. «¿Me oyes? Te demandaré. No puedes echarme de mi propia casa». Lo dejé continuar, observándolo por las cámaras mientras se desahogaba caminando furioso de un lado a otro. Era casi gracioso cómo todavía creía tener el control de la situación. Me acerqué al interfono y con voz fría y tranquila le expliqué que esta no era su casa sino la de su madre. Le dije que había firmado un contrato de alquiler con Cheryl, haciendo la casa legalmente mía ahora, y que él era quien estaba invadiendo. Después de una pausa para que entendiera mis palabras, agregué que si quería llevar esto a tribunales podía intentarlo, pero no creía que tuviera caso. Le exigí que tomara sus cosas y se fuera o llamaría a la policía. Vi por la cámara cómo Jackson se quedaba paralizado, confundido como si no pudiera entender lo que pasaba. Casi daba lástima verlo así congelado, pero tan rápido como apareció la confusión, fue reemplazada por furia. Gritó a la puerta y sacó su teléfono. Sabía que estaba llamando a su madre, probablemente esperando que ella lo defendiera y arreglara la situación, pero yo sabía que Cheryl no haría eso. Estaba segura que le diría exactamente lo mismo que yo. Esta ya no era su casa, y necesitaba aceptar las consecuencias de sus acciones. Mientras lo veía caminar furioso por el porche pateando cajas y maldiciendo, era claro que la conversación con Cheryl no iba a su favor. Su frustración explotó mientras pisoteaba una de las cajas que había empacado con tanto cuidado, desparramando sus cosas.
Lo oía gritar insultos a la puerta, llamándome ladrona, acusándome de robar su casa. Te haré pagar por esto, repetía. Podría haberle respondido los insultos, pero no tenía sentido. Sabía que no podía hacer nada realmente. Podía intentar llevar esto a tribunales si quería, pero ambos sabíamos que no tenía base. Yo había hecho todo legalmente, y no había forma de que pudiera decir que yo estaba mal cuando él había roto nuestros votos matrimoniales y me había traicionado de la peor manera. Después de lo que pareció una hora de su rabieta afuera, finalmente se le acabó la energía. Se veía derrotado, con los hombros caídos mientras entendía que no había forma de ganar. Sin otra opción, Jackson empezó a mover sus cajas al auto. Lo observé mientras metía las últimas cosas en el maletero, lo cerraba de golpe y se iba manejando. Desde ese día he recibido muchos mensajes de voz de Jackson y April. Me han bombardeado con mensajes, cada uno más amargo que el anterior. April especialmente parece disfrutar llamándome bruja por mantener a Jackson fuera de la casa. Sigue diciendo que ellos querían empezar de nuevo en este hogar y yo les robé ese sueño. Jackson, según sus mensajes, está viviendo en un motel y es miserable. ¿Soy la mala por echar a mi esposo de la casa después de lo que me hizo? Actualización 1. Quiero aclarar que Jackson no vive con April porque ella comparte apartamento con 2 personas y su arrendador es muy estricto con las reglas. No le permite que Jackson se mude ahí, lo cual me parece gracioso. Si están tan enamorados como dicen, April debería romper su contrato y buscar un lugar donde puedan vivir juntos. Pero honestamente, ya pueden hacer lo que quieran, no es mi problema. Lo que me importa ahora es asegurarme que Jackson pague por lo que hizo, y no solo de una manera. Ya presenté la demanda de divorcio y estoy lista para luchar con todo para conseguir una buena pensión alimenticia. Tal vez pensó que podía salir de este matrimonio sin consecuencias, pero está por aprender que las acciones tienen repercusiones, especialmente cuando traicionas a alguien que siempre te fue leal. ¿Quiere una vida con April? Perfecto. Pero va a ayudarme a reconstruir la vida que destruyó, le guste o no. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Seguí sus consejos y finalmente envié un correo a la empresa de Jackson sobre su relación con April. Sabía que exponer nuestros problemas personales no cambiaría su traición, pero sentí que era necesario por el bien de sus otros empleados. En mi correo, expliqué todo lo que Jackson me había contado sobre su aventura, dejando claro que llevaba meses pasando. Describí momentos específicos que había visto, incluyendo cómo April coqueteaba con hombres mayores en las fiestas de la empresa. Quería mostrar que su relación no solo era una traición personal, sino también una falta de ética en el trabajo. Para mi sorpresa, después de una semana sin noticias, algunos compañeros de trabajo de Jackson que se volvieron mis amigos con los años me contaron que Recursos Humanos había iniciado una investigación completa. No esperaba que la empresa tomara en serio mi correo, pero parece que ya había rumores sobre cómo Jackson favorecía a April sobre otros empleados, y le daba trato especial, lo que causaba molestia en la oficina. Así que mi historia junto con las quejas de otros empleados obligaron a la empresa a investigar. La aventura de Jackson ya no era algo privado, se había vuelto un problema profesional y eso lo cambió todo. Días después, mis amigos me dijeron que Jackson había sido despedido por la investigación. Apenas podía contener mi satisfacción al saber que lo habían echado, quitándole los privilegios que dio por sentado mientras tenía su aventura. Sobre April, no sé si tendrá el mismo destino. Mis amigos dicen que Recursos Humanos sigue investigando su papel en esto, pero no he oído nada definitivo. Parte de mí espera que también tenga consecuencias, pero me di cuenta que ya no está en mis manos. Para quienes preguntan por la pensión alimenticia y si tendré derecho a algo ahora que Jackson fue despedido, no se preocupen. Durante años Jackson ganó muy buen dinero y me di cuenta que casi nunca gastó en nosotros. No íbamos de vacaciones, casi no teníamos citas, y rara vez me compraba algo. Mirando atrás, las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente no quise verlas. Mi único enfoque ahora es terminar el divorcio. Estoy decidida a conseguir lo que merezco. He pasado por demasiado para conformarme con menos de lo justo. Con Jackson sin trabajo y todo lo demás que ha pasado, siento que estoy por empezar de nuevo. Estoy lista para seguir adelante. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización. Perdón por tardar tanto en escribir, pero ya estoy divorciada hace un tiempo, y he empezado a salir con otras personas. Jackson siguió enojado conmigo durante todo el divorcio, porque según él le hice perder su trabajo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Muchos testigos lo vieron besar a April en su fiesta sorpresa y lo escucharon confesar su aventura. Al final no conseguí una pensión alimenticia enorme durante las negociaciones, pero recibí suficiente para reconstruir mi vida. Lo primero que hice después del divorcio fue irme de vacaciones sola y pasar todo el día en la playa tomando cócteles.
Ahora trabajo medio tiempo en la boutique de una amiga, y planeo buscar trabajo de tiempo completo pronto. Cheryl y yo seguimos siendo cercanas. Ha sido mi apoyo durante toda esta prueba. Su amabilidad y comprensión me han dado el espacio que necesitaba para sanar. Sobre Jackson y April, siguen juntos. Parece que April no fue despedida de la empresa, pero escuché que sus compañeros ya no confían en ella. La mayoría se ha alejado porque no quieren relacionarse con alguien que estuvo en el centro de un escándalo tan grande en la empresa.